Muy buenas tardes, tengan todos mis amados hermanos y amigos. Hoy quiero seguir la secuencia de las diferentes charlas o pláticas o pequeñas sermones relacionados con el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el rapto y la segunda venida de Jesucristo. El rapto de la iglesia es un evento que no está registrado dentro de las profecías bíblicas, donde está marcado única y exclusivamente para esta dispensación de la gracia. Cuando hablamos acerca de la segunda venida de Jesucristo, estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo a establecer su reino aquí por 1000 años con la nación de Israel, más los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Ese es otro asunto que más adelante podríamos platicar de él. Pero lo que me interesa a mí realmente, y a todo hombre que realmente ha entendido lo que es el asunto del arrebatamiento de la iglesia, es crear conciencia de la importancia que hay de nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, estando ya preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Digo, estando ya preparados, porque este será un evento inminente. Aquí no hay señales, las señales son para la segunda venida de Jesucristo, pero el rapto de la iglesia no habrá señales, será algo inminente. Por lo tanto, quiero enfatizar hoy en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y vamos a hablar acerca del apóstol Juan. El apóstol Juan dice así las escrituras, dando la palabra, la información correcta que tenemos que tener. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El libro de Apocalipsis, hay que realmente entender lo que este libro tiene como información para nosotros y de tanta importancia para poder entender prácticamente el plan de Dios para las naciones. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, habla específicamente de las cosas que has visto, es decir, lo que le muestra el ángel a apóstol San Juan acerca de las 7 iglesias. Y quiero enfatizar las 7 iglesias, muy importante. Quiero que usted me siga muy lentamente y con pausa, porque para mí es muy importante que tengamos esto muy presente. Me siento sumamente responsable de este tipo de información que está tan escasa dentro de las congregaciones existentes. Entiéndase que el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis habla específicamente de la condición de las 7 iglesias. Es importante recalcar que cada una de estas iglesias lo que determina es la condición en que se encuentra actualmente la iglesia en general. Pero hay 7 iglesias, hay 7 condiciones por las cuales el Cristo no acepta este tipo de información o este tipo de conducta. Y en cada una de ellas vamos a ver que hay cosas buenas que se hacen, cosas maravillosas, pero Jesucristo tiene algo en contra de ellas. De todas las iglesias, hay una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Cuando hablamos acerca de la iglesia de Filadelfia, estamos hablando de una iglesia que es la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante. La iglesia verdadera en medio de la iglesia procesante. Es decir, que de la conducta la conducta de la iglesia en general en el siglo XXI, 2020,
todas las iglesias tienen una u otra cosa de lo que tienen las 7 iglesias, pero hay algo sumamente interesante, que de toda esta conducta de las iglesias, hay una iglesia que es la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante. Esta es la iglesia que el Espíritu Santo levantará en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y ahí es que me quiero concentrar. Ahí realmente es que yo quiero enfatizar esta pequeña plática que vamos a tener. ¿Por qué? Porque mire específicamente la iglesia de Filadelfia, lo que le dice el ángel a lo que Juan puede ver una vez que tiene la escritura. Ve en el versículo 12, dice lo siguiente: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay un detalle sumamente interesante aquí, y es que en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, dice específicamente las escrituras, y le dice en el versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. Una puerta abierta. Y en el capítulo 3, haciendo referencia a la iglesia que es conforme a las escrituras, la que será levantada, dice específicamente: y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Ahora, el versículo importante aquí es el versículo 8. Y dice lo siguiente: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. En el capítulo 4 hace referencia también y dice, aleluya, hablando acerca de una puerta abierta. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. Esta puerta abierta es la puerta que nosotros tenemos actualmente en esta dispensación de la gracia, para que nosotros podamos prácticamente en una seguridad total de que en el momento en que el Espíritu Santo levante la iglesia, hay una puerta abierta para nosotros, los gentiles, para nosotros los que hemos creído por fe, por medio de Jesucristo, hacia Dios. Ahora, hay algo interesante respecto aquí en el capítulo 3, en el versículo 12, y quiero que cojamos esto con lupa. Acuérdense que hay una puerta abierta, y esa puerta abierta es la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Gente que han nacido de nuevo, hermanos que hemos nacido de nuevo y que ya estamos preparados para ser levantados en el momento en que el Espíritu Santo levante la iglesia. No hablo de la segunda venida de Jesucristo, son dos cosas totalmente diferentes. Cristo, el Espíritu Santo, levantará la iglesia, pero Cristo vendrá posteriormente a establecer su reino en la tierra por 1000 años. Aquí es que quiero concentrarme. Y es aquí la iluminación que he podido tener de las Escrituras. Yo pudiera decirle que es una revelación, pero si le digo que es una revelación, estoy cayendo en el engaño, estoy cayendo en la ignorancia, porque la única revelación de las Escrituras es Jesucristo. Dios se reveló a la humanidad a través de Cristo. Es la única revelación. En Hebreos capítulo 1, verso 1, debe buscarlo para que inmediatamente podamos estar más claros en esto. Hebreos capítulo 1, verso 1, haciendo énfasis
de que la única revelación es Jesucristo. Nadie más puede tener otra revelación que no sea Cristo. Una vez que tenemos a Cristo como la revelación, entonces el Espíritu Santo en nosotros, en el momento en que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y ese Espíritu Santo entonces nos va a dar iluminación para poder entender entonces las Escrituras. Fíjese que en Hebreos 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No hay otra revelación que no sea Jesucristo. Pero sí podemos tener iluminación de la palabra, esa iluminación que nos permite a nosotros entender entonces la verdad de las Escrituras. Y es aquí que yo quiero hacer énfasis ahora en el versículo 12 acerca de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Y es posible que usted no haya escuchado estas cosas, esto que voy a decir anteriormente, pero he tenido la iluminación para poder entender que así será. Porque nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, somos un pueblo que ha creído por fe. Y como hemos creído por fe, por lo tanto, Dios tiene algo muy especial para la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Mire ahora, al que venciere, versículo 12 del capítulo 3, específicamente de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se va, la iglesia que se va, la iglesia que se va. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y aquí es que está la clave. Y nunca más saldrá de ahí. Escuche bien. Nunca más saldrá de ahí. ¿De dónde no saldrá? La iglesia no saldrá, y la Escritura misma se explica, saldrá de ahí y escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. Aquí es que viene la clave. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual, de mi Dios, el cual, la nueva Jerusalén, corrijo de nuevo, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Es decir, que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, en el momento en que sea levantada por el Espíritu Santo y se la presente a Cristo, esa iglesia será guardada. Así, eso es lo que dice la Escritura. Al que venciere, aleluya, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Nunca más saldrá de ahí. Si cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, Cristo establecerá su reino con la nación de Israel y aquellos que se queden en el arrebatamiento de la iglesia, que posteriormente, después de haber pagado la salvación, no ahora en el evangelio de la gracia, sino en el evangelio del reino, predicado por los 144,000 israelitas, no judíos, israelitas, porque solamente de los judíos serán 12,000. ¿Entienda bien eso? Muchas personas dicen 144,000 judíos, pero la escritura es clara, porque en Apocalipsis capítulo 7 habla exactamente de que específicamente son de cada tribu, aleluya, de cada tribu son 12,000. Es importante que las escrituras nos digan exactamente qué es lo que tiene la escritura para nosotros. Oiga esto, y oí el número, Apocalipsis capítulo 7, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, que establecer que los 144,000 son judíos, estamos cayendo en una mala interpretación bíblica. Por lo tanto, Cristo establecerá su reino con los 144,000 israelitas, de los cuales 12,000 vendrán de la tribu de Judá, que son judíos, personas que en este tiempo no quisieron aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Nosotros, la iglesia, somos algo especial, algo, aleluya, en el cual Dios tiene para nosotros algo sumamente guardado. Y lo que tiene guardado es, oye bien, aleluya, oye bien, amado hermano, nosotros, una vez que seamos levantados, la Escritura dice que estaremos ahí, aleluya, estaremos, nunca más saldremos de ese lugar y nunca más saldrá de ahí. ¿De dónde? De la Nueva Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén es la que va a descender una vez que se termine el milenio, una vez que Dios establezca, aleluya, y en vez de lluvia ahora viene fuego, donde el fuego será lo que consumirá toda la tierra y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Después de todo eso, la nueva, aleluya, la Nueva Jerusalén desciende con nosotros, la iglesia. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Y por eso es que muchos de nosotros, los que ahora estamos en la dispensación de la gracia, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, muchos de nosotros estamos confundidos y la naturaleza pecaminosa no nos deja entender la iluminación de la palabra. No la revelación, iluminación, porque la revelación es Jesucristo. Amados hermanos y amigos, la iglesia se va. La iglesia se va. Y esa es la responsabilidad que hay en mí, de promover al mundo, específicamente a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que somos los que por alguna razón o no nos están dando buen pasto, por alguna razón las tradiciones nos han alcanzado de tal manera que ya no podemos entender las Escrituras. Iglesia, abre los ojos, porque el Espíritu Santo levantará la iglesia y estaremos con Él para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios siempre esté contigo. Que la pases bien.